para los que no me conocen, mi nombre es David Duarte. Este, llevo desde que estudié medicina UNANI hasta ahora empecé a estudiar medicina UNANI, era 1995 que me fui a India, no, 96, 97. Regresé de la India en el 2001, ¿ok? Antes de eso, antes de irme a India a estudiar medicina UNANI, que es la medicina grecoárabe, muy pequeño estudié informalmente con un maestro taoísta medicina china. Entonces, eso es un poquito de contexto, ¿no? Entonces, estudié la carrera de medicina en India y luego regresé a México y no me revalidaron lo que había estudiado en la India. Y entonces volví, porque estaba en urdu y no había un perito traductor y cosas así. Y entonces volví a hacer la carrera de medicina en el Instituto Politécnico Nacional en México, en la escuela de homeopatía. Entonces yo cuando empecé, una de mis motivaciones venía de que tuve la suerte y la bendición, si lo quieres ver así, yo lo veo así, de conocer a un maestro taoísta cuando era yo muy, muy pequeño, tenía yo 14 años, y este hombre tenía 90 y tantos años, y para mí fue muy impresionante ver la salud que tenía ese maestro. Su nombre es Liu Pailin, porque como occidentales, o por lo menos yo, occidentales modernos de la sociedad de la que venimos, moderna, eh, tenemos un concepto que a veces creo que ni siquiera lo reflexionamos, que la vejez se acompaña de enfermedad, o que la vejez está acompañada es como si naciéramos es como con mucha salud o con mucha energía, y conforme va la vida, se va disminuyendo, y al final de la vida queda muy poco de eso, porque ya se terminó, y entonces ya se acabó y ya no hay más, y te mueres, ¿no? Y entonces lo que vemos es que es normal a lo largo de la vida perder facultades y tener enfermedades y llegar enfermos a nuestra vejez. Y para mí fue muy impresionante. Esa idea se confirmó en mi familia. Las personas de edad avanzada en mi familia tenían enfermedades. Mi abuela, mis abuelas, mis abuelos, no conocía uno, pero el otro ya había fallecido. Las otras, mis abuelas tenían enfermedades crónicas, mi padre también, esclerosis múltiple, etcétera. Pero el chino, el Liu Pailin, el maestro chino, no tenía esta edad, esta longevidad, y tenía más vitalidad que cualquiera de las personas que yo conocía, incluso las de mi edad. Entonces, era muy impresionante ver eso. Eso me marcó para el resto de la vida, ¿no? Y yo dije, ok, entonces es posible lograr eso. Y yo quería aprender cómo lograr eso. Por eso estudié las medicinas diferentes a las que estudié. Y también yo decía que yo quería estudiar bajo un paradigma diferente, pues para tener un punto de vista diferente de lo que normalmente nos decían, ¿no? Entonces, cuando regresé de la India, pues yo sabía lo que nos dicen en medicina. Por estudiar en la India y por estudiar medicina china con este maestro Liu Pailin, tenía algunos puntos de vista diferentes que quería yo poner en práctica, pero había cosas que nos dicen que son así, pues son así, ¿no? Y entonces pasó una cosa que para mí en ese momento fue frustrante, pero luego terminó siendo una bendición, que fue, yo no podía dar fármacos. Y cuando estábamos en India, mis maestros tenían una gama impresionante de medicinas naturales, ¿no? De herbolaria y de cosas antiguas de la medicina unani, eran fabulosos curando cosas, dando esos remedios, pero pues yo en México no tenía eso, y como no me habían revalidado nada, pues tampoco lo podía aplicar, ¿no? Y entonces yo pues ya sabía algo de medicina y quería ponerlo en práctica, pero no podía usar medicina. Y entonces me acordé, y además tenía que pagar la renta y tenía que comer, entonces yo ya no quería dedicarme a otra cosa, quería hacer eso. Y entonces empecé a ver personas, pero solamente para nutrición. Porque lo que nos dicen en medicina unani, y es absolutamente cierto, y esto viene desde los griegos y casi todas las medicinas antiguas lo tienen, es que tu alimento sea tu medicina, ¿no?
También hay otros dichos como, todas las enfermedades empiezan en el estómago y cosas así. Todos sabemos que la nutrición es la medicina fundamental, pero si es la medicina fundamental, entonces eso también significa que es lo que nos enferma primero. Y entonces te quiero poner un ejemplo. Voy a usar una enfermedad muy conocida como ejemplo de a lo que me quiero referir. Si a mí en medicina me enseñan cuál es la dieta de la diabetes y me dicen, cuando tienes un paciente diabético, le tienes que dar esto, esto, esto y esto, y le tienes que quitar esto, esto y esto. Y eso es la dieta de la diabetes. Yo no lo voy a cuestionar mucho, porque te lo enseñan y te dicen un montón de cosas y esta es la dieta de un diabético. Ah, perfecto. Pero lo que pasa ya en la práctica es que el médico manda esa dieta, pero a la par te va a mandar un fármaco hipoglicemiante, ¿no? Dependiendo el grado de la persona, de su azúcar en la sangre, en la orina, y sus estudios, y sus analíticas, y sus estudios, sus resultados de laboratorio. Entonces, si yo te mando un medicamento, un fármaco, y la nutrición, ¿cómo sé si la nutrición funcionó o no? Ese es un problema. Ahora, número 2, si además yo tengo la idea que esa enfermedad no se cura porque se hereda y lo único que puedo aspirar a hacer es controlarla, ya tampoco voy a buscar ni investigación, ni yo con los pacientes voy a buscar que se cure, porque ya me enseñaron que no se cura. Y eso es lo que nos enseñan. Entonces, les digo, como yo tenía, en ese momento yo pensaba que desventaja de no poder dar fármacos y solamente poder tratar con nutrición, entonces yo decía, pues voy a tener que entrarle duro a la nutrición, ¿no? Entonces llegaba la persona y tenía diabetes y yo tenía la misma creencia que tendría cualquier médico de, pues no se cura, ¿no? Y entonces decía, oye, pues mira, tú síguete tomando el fármaco que te mandó el doctor, pero ahora lo que vamos a hacer es quitar estos alimentos y vamos a hacer estos cambios en tu nutrición, ¿no? Ahora, la lógica, por ejemplo, en la diabetes es, pues es un padecimiento de azúcares, ¿no? De carbohidratos, pues ¿por qué no vamos bajando los carbohidratos? Además, la persona tiene síntomas de un desequilibrio entre agua y electrolitos, pues ¿por qué no tratamos de restablecer ese equilibrio? Y cosas así. Y de repente pasa un mes, pasan 2 meses y la persona al checarse su glucosa en sangre va bajando, 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 al punto en donde baja tanto que ya no necesita tomarse el fármaco. Y luego sigue bajando, ya no se toma el fármaco, se estabiliza y pasan unos meses, se le quitan un montón de padecimientos y ahora resulta que ya no tiene diabetes y ya no toma fármaco. Y dices, bueno, eso fue esa persona, ¿no? Viene otra persona con diabetes y pasa lo mismo, viene otra persona con diabetes, pasa lo mismo, viene otra que le acaban de diagnosticar diabetes y no está tomando fármaco y con el cambio de nutrición pasa lo mismo y con el tiempo ya no son decenas, ya son cientos y con el tiempo son miles. Entonces ya puedes decir, yo creo que la diabetes se cura. ¿Y ahora cómo lo explico? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo por no dar fármacos, me ubico en la nutrición, cambio la nutrición y veo los resultados. Entonces, gracias a que no podía yo dar fármacos, pude ver los resultados muy profundamente de la nutrición. Ahora, eso para mí ya fue maravilloso. Ahora viene el primer problema de cuando empecé, hace 25 años. Empecé viendo personas, ¿no? Y enseñando y cosas así. De repente, yo decía, a ver, estas personas tiene lo que llamamos en Unani, tiene una mala, tiene humedad en el intestino, como diríamos en Unani, o tiene, en Ayurveda diríamos, tiene kapha, un desequilibrio de kapha, o en homeopatía diríamos que tiene un miasma desequilibrado sórico, depende de cuál vienes, ¿no? Si lo digo médicamente, lo que diría es que tiene una mala flora intestinal. Oye, entonces te voy a equilibrar tu flora intestinal. Quita estos alimentos, mete estos alimentos
Yo esperaba que la persona se curara de gastritis, colitis, reflujo gastroesofágico, distensión abdominal, puras cosas del sistema digestivo, ¿no? Porque cambiamos la flora intestinal, pues digestivo, ¿no? Y no, de repente las personas se empezaron a curar de alergias, personas se curaban de enfermedades diagnosticadas autoinmunes, como lupus o como su artritis reumatoide autoinmune, y luego les hacían estudios y sus anticuerpos antinucleares bajaban. Yo no esperaba eso, yo no esperaba eso. Y yo, ¿qué pasó? Y entonces otro caso igual, y otro caso igual, y otro caso. Entonces yo tenía que examinar por qué estos cambios de nutrición generaban estos resultados. Y entonces dije, mira, aquí la fisiopatología puede ser semejante a lo que está pasando en una enfermedad celíaca, pero además este efecto antígeno-anticuerpo está pasando en otros sitios del cuerpo y eso es lo que está elevando los antígenos antinucleares y entonces desarrollar una hipótesis y luego verificarla. Pero yo también estaba sorprendido. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando regresé de India, yo no había visto, cuando yo me fui, la gente no tomaba 2, 3 litros de agua sin sed, ¿no? Y de repente regreso y veo a la gente cargando sus botellitas por la calle felices, iban con sus botellitas y tomaban, y venían conmigo a la consulta y me decían, oye, espérame, voy a tomar mi agua. ¿No? Y yo decía, ¿pero tienes sed? No, es que me dijeron que había que tomar un montón de agua. Recuerda que en India hace mucho calor y hubo épocas que estábamos 40, 50 grados y lo que hace la gente en esa temperatura en India es tomar nimbu pani, que es agua de limón con sal. Entonces esa gente se tiene que hidratar correctamente porque si no se pueden morir, ¿no? Y entonces, pues obviamente nos enseñan, y eso no es propio de India, eso es en todos lados nos enseñan que para hidratar se necesita mantener el equilibrio hidroelectrolítico, agua con electrolitos. Y yo lo que estaba viendo es que si a una persona le dices, toma un montón de agua y luego le dices que quite la sal, vas a generar un desequilibrio hidroelectrolítico. Y entonces yo le decía a la persona, oye, pero a ver, vamos a regenerar tu equilibrio hidroelectrolítico. Y pasó exactamente lo mismo que les estoy diciendo con las otras cosas. Yo no esperaba que pasara lo que pasó. La gente empezaba a curar de fibromialgia. Yo nunca pensé que yo me iba a dedicar a la fibromialgia. Ni siquiera la entendía en esa época. Y venía gente y me decía, es que me diagnosticaron fibromialgia. Era una enfermedad muy nueva y no la entendía. Y yo le decía, ok, vamos, luego vemos lo de tu fibromialgia, pero primero vamos a corregir estas cosas básicas de tu nutrición. Estás tomando un exceso de agua, te faltan electrolitos, estas otras áreas hay que corregirlas. Las corregíamos, por haber corregido esto se curaba lo otro. Y yo decía, ¿cómo es posible que esto haya afectado esto y esto cure esto? No lo entendía. Venía otra persona, pasaba lo mismo. Venía otra persona, pasaba lo mismo. Y me la pasaba yo tomando notas de todo esto. Entonces se fueron acumulando evidencias de que desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, por ejemplo, viene alguien con fibromialgia. Oye, David, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, lo que te está pasando es que tienes un exceso de agua y te falta sal. Oye, David, pero a mí me dijeron que la sal hace daño y me sube la presión. Entonces, la consulta, en lugar de decirles qué hacer, les tenía yo que dar clase, porque tenían miedo, ¿no? Entonces, oye, David, pero a ver, espérame. A mí el doctor me dijo que la sal me sube la presión y tú me estás diciendo que no. Y además me dijeron que tomes un montón de agua y tú me estás diciendo que no. ¿Por qué? Y entonces sacaba yo mi pizarrón blanco y les daba clase. Y luego la siguiente vez que venían, les decía, oye, tienes que dejar de comer tanto alimento al día. Oye, no, pero a mí me dijeron que tengo que comer cada 2 horas y tengo que comer muchas veces al día. Y les decía, no, espérate, no es así, esto, y esto. Y les daba clase. Y luego la siguiente, oye, tienes que quitar los lácteos. No, pero si quito los lácteos, ¿de dónde voy a sacar el calcio y qué tipo de lácteo y por qué? Entonces les daba clase. Como verás, se iba acumulando la evidencia de lo que sirve, pero eso que sirve, el problema era que contradecía lo que nos habían dicho. Entonces yo decía, pues yo no les voy a decir, haz esto porque lo digo yo, eso me parece ridículo, además no es mi filosofía. Entonces les decía, oye, a ver, esto es lo que sirve y contradice lo que nos han dicho.
Entonces, te voy a explicar por qué esto funciona y cuál es la diferencia de lo que nos han dicho para que tú decidas si lo quieres hacer o no y te aclaro tus dudas y te acompaño. Y además, con el tiempo, ¿ya ven cómo surgió? Entonces, primero fue, ay, esto sirve, órale, y esto sirve, wow, y esto también sirve, y esto sirve, y esto sirve, y esto sirve, y esto sirve. Pero el problema era que todo eso que sirve es muy diferente a lo que nos dicen. Entonces, ¿cómo le hago? Pues les tengo que enseñar esto y luego acompañar a las personas a que lo pongan en práctica. Porque cuando ya tenía este cúmulo, y cada vez eran más y más y más acúmulo de cosas y contradictorias, contradictorias. Había muy pocas que no eran contradictorias, como por ejemplo, algunas que no eran tan contradictorias. Los azúcares hacen daño. Ah, por fin me dijiste una. Sí, pero también el azúcar natural. No, ya ven, pan, pasta y harinas hacen daño. Ah, sí, porque salió un libro del cerebro de pan. Esa sí ya no me hace tanto ruido. Y otras personas, yo no he leído el libro, sí me hace ruido. Entonces había que explicar. Ok. Lo que hice fue juntarlo todo y empezarlo a enseñar a los alumnos, pero también era horrible enseñarles todo eso en 2 días, porque antes enseñaba yo esto sábado y domingo. Y la gente salía con la cabeza así explotándoles, ¿no? Pobrecitos, todos así como... Y mucha gente tuvo que tomar el curso 2 o 3 veces y me decían, oye, la primera vez que lo tomé entendí 10%, la segunda vez entendí 50 y ya para la tercera vez, ¿no? Pero cuando tratamos de hacer el curso largo, pues nadie me conocía ni confiaban tanto, entonces nos apuntaban. Entonces lo tenía que hacer sábado y domingo. Ok. Con el tiempo, lo que decidí hacer fue grabar el curso y ponerlo todo junto en la página en internet. Entonces yo dije, bueno, la gente ve esto y lo va a ver a su ritmo y luego ya puedo verlos yo en un 1 a 1 y aclararles dudas. El problema y lo que me di cuenta es que cuando es tan frío, no hay un acompañamiento de una persona y las personas pierden entusiasmo, se empiezan a vivir cosas porque en el proceso que te estoy diciendo, te curas. Y dices, oye, pero eso está fabuloso. Sí está fabuloso, pero muchas veces el proceso que vivimos al curarnos, nadie nos ha enseñado cómo se siente cuando nos curamos. Y yo en el curso sí les explicaba, oye, cuando te vayas a curar vas a tener y este síntoma. ¿Le entendiste? Sí. Y luego cuando lo vivían, ¡ah! Oye, David, ¿y no será la sal? No, que no es la sal que te estás curando. Oye, David, ¿y no será el limón que me tomé? No, que no es el limón que... Oye, David, ¿y no estaré bajando de peso porque dejé de cenar? Que no pasó eso, que te estás curando y se te salió el agua mala. Ah, pero... Y entonces se asustaban. Y como era cada vez más personas y muchos curándose y otros que estaban en proceso y yo ya estaba sobrepasado, dije, ay, no sirvió tenerlo grabado en internet y que las personas vayan a su ritmo, viéndolo en internet y luego viniendo conmigo. Dije, no, esto no va a funcionar. Y entonces surgió y nació el programa Paso a Paso. Pero para poder lograr el programa Paso a Paso, rápidamente nos dimos cuenta que yo no iba a poder acompañar a todos personalmente porque eran demasiadas personas. Y entonces lo primero que hice fue invitar alumnos que ya eran veteranos de muchos años y dije, oye, quien quiera, los voy a entrenar para ser asesores. ¿Ven por qué van de la mano las tres cosas? Entonces está el conocimiento. Ese conocimiento es brutalmente poderoso y es increíble y es fascinante y es súper interesante y es poderoso porque si lo hacemos nos cura, porque el cuerpo es el que cura, ¿no? El médico es el que tenemos adentro, eso es lo que decimos, esa es la médula espinal del programa Paso a Paso y del sistema de alimentación. Entonces tenemos el conocimiento, pero luego hay que enseñar a que tú lo hagas tuyo, que lo pongas en práctica, que sea parte de tu vida. Y eso lleva un proceso y ese proceso va a tener cambios y síntomas y lleva un ritmo y no lo puedes hacer arbitrariamente. Yo quiero hacer primero esto, no, pero primero va esto porque hay un ritmo, hay un orden. Entonces les dije, oigan, los voy a entrenar para ser asesores. Sí, ok. Entonces pasé un buen rato entrenándolos y ahora son los asesores que ya ven allá en el sitio. Entonces ya tuvimos un equipo increíble de asesores. Bien, oigan, los asesores no son médicos, los asesores son alumnos veteranos
que han vivido el sistema desde hace años y son especialistas en el sistema de alimentación Unani. No son médicos, no son nutriólogos, son diferentes cosas, pero no, su función no es sustituir al médico para nada, ¿ok? Entonces, entrené los asesores, ya teníamos asesores y surgió la primera versión del programa Paso a Paso. Este que está abriéndose ahora es la sexta generación. Entonces, en la primera generación abrimos el paso a paso y fue una cosa maravillosa porque nos dimos cuenta el cambio tan grande y lo diferente que fue ahora poder acompañar a los alumnos. Yo les daba la clase y luego tenían la clase con los asesores, podían aclarar dudas, podían hablar entre ellos porque son subgrupos. Ahora te hablo más de eso. Y luego, si todavía quedan dudas, la persona va con el asesor y aclara las dudas personales. Como tengo una mente muy técnica, la visión es, yo te doy lo general en la clase y tú lo vas haciendo particular, 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 hasta que ya lo aterrizas en ti. Entonces, la primera parte es yo te doy la clase. Eso ya es parte del programa paso a paso. Entonces, yo te doy la clase semanal. Luego, esa clase es teórica y la van a llevar al práctico con tu grupo de asesor. Entonces, cada asesor los juntamos en pares o en tercias y cada par de asesores o cada triada de asesores tiene a su subgrupo. Entonces, yo veo al grupo grandote y le doy la clase. Ahora son muchos alumnos, entonces tenemos grupo A y grupo B. Entonces, yo les doy la clase una vez a la semana. Perfecto. La misma semana van a tener la clase, pero ahora la versión práctica de la clase, y en esa versión práctica pueden interactuar con los asesores, hacer preguntas con los asesores, y los asesores te van a complementar la clase porque lo estamos haciendo cada vez más personal y más práctico, ¿ok? Entonces tú haces eso. Pasan semanas, pasa un mes, 2 meses, y tú ya lo estás viviendo, pero ahora tienes dudas personales que ya no vas a decir en el grupo con el asesor. Entonces está diseñado para que vayas a un 1-a-1 con tu asesor y entonces el asesor te acompaña a que resuelvas tus dudas personales y ver si lo estás aplicando correctamente. Entonces va de lo general a lo particular y esas son las 3 instancias. Sistema de alimentación Unani, programa paso a paso básico y asesores. ¿Bien? Ok, entonces ahí están, ven, ahí están los asesores que muchas gracias y están contestando preguntas. Les voy a poner ahora sí la presentación.